iniciamos ya nuestro tercer nivel de cómo potencializar tu comunicación verbal y tu comunicación no verbal. Es muy importante que haya mucha disposición en escuchar lo que vamos a hablar en este seminario virtual, porque vamos a adentrarnos ya a terrenos mucho más profundos de la comunicación y de la forma como nos comunicamos, nos conectamos con el otro. Esto lo digo porque cuando empezamos a conocer desde dónde nos comunicamos, desde qué punto hablamos nosotros, desde nuestra comunicación verbal y no verbal, nos podemos conectar profundamente con otros elementos y podemos desarrollar realmente destrezas. Cuando hablamos de comunicación verbal, hacemos referencia básicamente al acto lingüístico de hablar, o en otras palabras, al acto de comunicarnos con las palabras. Por otro lado se encuentra la comunicación no verbal, que se entiende como todo el conjunto de gestos, movimientos, expresiones corporales, cómo reaccionamos con nuestra cara, cómo nos expresamos con nuestra cara, y esto realmente genera un matiz a nuestra comunicación. A veces, cuando no somos conscientes, un poco molesta para los demás, y pues a veces no logramos entender por qué sucede que no nos conectamos con las otras personas, y es porque a veces nuestros gestos no dicen lo que dice nuestro tono de voz o nuestras palabras. Estudios científicos demuestran que el 55% de los mensajes se dan a través del lenguaje corporal. ¿Qué dice el cuerpo? Cómo nos movemos, cómo caminamos, cómo movemos nuestras manos, cómo reaccionan nuestros ojos hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué dice nuestro cuerpo? ¿Qué comunica nuestro cuerpo? Esto es comunicación no verbal. El 38% lo define como el tono de voz. El tono de voz, ese matiz, popularmente se dice, no es lo que diga, sino cómo se diga, y esto realmente es fundamental. Yo te podría decir ahora en este momento, te amo, como que, no sé, realmente no hay una conexión. Ay, yo te amo. Cuando yo te digo te amo, con el tono de voz, esto realmente genera mucha más conexión. A veces los hombres tienen un poco más dificultad en manejar su tono de voz, porque a veces las mujeres podemos decir que ustedes los hombres son muy parcos. Las mujeres podemos decir eso. Quisiéramos que ese tono de voz realmente fuera coherente con la palabra que están expresando. Especialmente pienso que como lo mencionaba en el nivel 2, como no hemos aprendido a expresar nuestros sentimientos, pues a veces el tono de voz como que no lo conectamos, porque no está conectado con la emoción. Ahora, el 7% de la comunicación se da por medio de las palabras. Mira, o sea que solamente el 7% de lo que decimos realmente tiene peso. O sea, tiene un bajo peso, tiene muy poco peso. Y lo que viene realmente a impactar es la comunicación corporal y el tono de voz. Por eso es que hay que empezar a fijarnos cómo nos expresamos con el cuerpo, o qué tono de voz, y el tono de voz realmente está conectado con la emoción, para que las palabras realmente tengan contundencia. Si te digo estoy feliz, exprésalo con tus palabras. Estoy feliz, me siento súper feliz. Exprésalo, ese tono de voz realmente genera algo, y que tu cuerpo sea coherente, porque si dices estoy feliz con las manos cruzadas, pues no vas a generar ese impacto que quieres. Esto significa que la comunicación no verbal tiene un poder superior. Por ello es importante fortalecer tu escucha para interpretar todo con efectividad y empatía. ¿Por qué digo que con efectividad y empatía? Porque cuando tú realmente dices, efectividad es decir lo que tienes que decir, o sea, ser puntual, y empatía realmente ponerte en el lugar de la otra persona, mirar a través de los ojos de la otra persona. ¿Cómo? Cuando escuchas, no solo cuando hablas, cuando escuchas. La clave para que tengas una comunicación poderosa
está en gran medida en el arte de escuchar. Acá nos hablan de unos porcentajes anteriormente, pero no nos dicen dónde está el arte de escuchar. Porque cuando realmente aplicas la fuerza del arte de escuchar, observas tus actitudes, te pido que observes tus actitudes cuando escuches para que puedas potencializar tu comunicación no verbal y no verbal. Y de esta forma logres la empatía, esa conexión valiosa, ese hilo invisible que te conecta con la otra persona. Porque es una facultad de disposición de abrir tus emociones para entender las emociones de quienes te rodean, para comprender sus sentimientos y entender los matices y acordes emocionales con los que se expresan y cómo interpretan la melodía de la comunicación. La melodía, o en este caso la disonancia. La disonancia es esa nota que sale de la armonía, de lo que suena perfecto, de lo que suena organizado, de lo que suena conectado. Dentro del arte de escuchar se encuentra también la danza del hablar. La danza del hablar es el poder de la comunicación verbal, que se centra básicamente en la capacidad de escuchar. En la medida en la que prestes atención a la otra persona y muestres un interés auténtico, tus relaciones serán más cercanas y más fuertes. Porque cuando tú muestras un interés auténtico, hace sentir a la otra persona importante y hace sentir que estás generando una conexión y un puente importante entre la otra persona y tú. Tony Jerry, el Master Speaker, es decir, el maestro de los conferencistas en Estados Unidos, tiene un libro muy interesante que se llama La vida es una serie de presentaciones, en las cuales él argumenta que todo el tiempo estamos haciendo presentaciones. ¿Cómo hacemos presentaciones? Hacemos presentaciones telefónicas, por correo electrónico, cara a cara. Todo el tiempo estamos generando conexiones con las personas que nos rodean. Cuando te conectas con la persona desde el ser, esta presentación se potencializa. ¿Por qué? Porque estás poniendo primero a la persona, estás poniendo tu atención en ese ser humano que está frente a ti, y eso realmente es valioso. ¿Por qué? Porque sucede es que a veces ponemos nuestra atención en el hacer, que corresponde a la profesión o al cargo. Entonces a veces por eso nos comunicamos más abajo de alguien. Obviamente hay que respetar el rol, ¿no? O sea, hay que respetar el rol y la posición donde se encuentra la persona. Pero es muy importante comunicarnos desde el ser. O a veces nos comunicamos desde el tener, o tú sientes que las personas se comunican con el tener, es decir, a través de las posiciones materiales. Ten presente que cuando tú hablas, realmente estás hablando desde lo que tú eres, ¿correcto? Esto es muy importante. También hablamos a través de los juicios y las creencias. Los juicios son los argumentos que tenemos, y por ello es importante que observes cómo el lenguaje, cómo tu lenguaje, en tu lenguaje expresas cosas de tu pasado y de tu futuro, y sobre todo cómo se genera una interpretación de hechos cotidianos. Dentro del arte de hablar es de vital importancia el contacto visual. El contacto visual. Esto es parte fundamental de la comunicación. ¿Cómo es el contacto visual? ¿Cómo es el contacto corporal? Ya que se permite generar una real conexión. Por eso cuando escuches con mucho respeto a la persona. Que esa persona se sienta escuchada por ti sin juzgarlo ni señalarlo. De esta forma, en el momento en el que hables, serás escuchado tú también con respeto. Además de poner por encima el poder de ordenar tus ideas y comunicarte con propiedad. Comunícate con propiedad. Para que tú seas una persona fascinante, me encanta esto, es necesario que tus conversaciones sean también fascinantes, y sobre todo que tu interlocutor se sienta importante cuando está a tu lado, que esa persona se sienta fascinante,
se siente interesante cuando está contigo. ¿Por qué? Porque tú lo escuchas. Porque cuando tú hablas, hablas con amor, y cuando lo escuchas con amor. En otras palabras, haz que esa persona, cuando habla, en esa danza de compartir tu conversación, en esa danza de hablar, es importante centrarnos en escuchar, porque allí es donde entra esa parte mágica de la comunicación no verbal, esa parte esencial, esa parte que tiene algo profundo dentro. Y es muy importante que cuando tú hablas sientas esa magia, sientas que la otra persona dialoga contigo de una manera fluida. Eso hace parte de la fascinación de la conversación. Si en tus procesos de comunicación verbal tienes una mayor escucha empática, o sea, esa conexión esencial con el otro, tienes la capacidad de sintonizarte emocionalmente con la persona. Dentro de tus comunicaciones y tus conversaciones, la clave cuando hablas es escucha y luego pregunta, para que tus intervenciones sean realmente efectivas, para que cuando tú hables realmente hagas un aporte significativo a tu diálogo y a tu relación. Tenemos también el arte de escuchar. También es un arte hermoso, porque el fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega solamente, sino de lo que se expresa, sino de lo que pasa con el que recibe. Quiero volverlo a leer. El fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Esto es un asunto muy distinto a transmitir información. Esto lo expresa el semiólogo y una de las personas promotoras del coach en América Latina. ¿Por qué? Porque es necesario conocer los diferentes escenarios desde donde todos los seres humanos recibimos y escuchamos información. ¿Y qué pasa con nosotros cuando nos comunicamos? Hay una expresión hermosísima y es: ¿en qué se convierten las personas cuando están alrededor tuyo? ¿En qué se convierten? ¿Se convierten en personas que saben escuchar o que priorizan su hablar? ¿Cómo? ¿En qué se convierten? ¿Se convierten en mejores personas? Escúchalas. Sé que eres una persona líder, sé que eres una persona que está buscando realmente triunfar y tener éxito en tu vida. Escúchalas. Escucha sus sentimientos. Escucha esa información cercana. Esta parte que manifiesta Maturana me agrada bastante, porque cuando hablamos nosotros de comunicación nos encontramos con un elemento bien especial. Hablamos de emisor, mensaje y receptor, ¿sí? Emisor, canal y receptor. Es un elemento traído de las matemáticas y demás cosas, pero no nos conectamos realmente con la persona, no solo con el mensaje como un elemento mecánico. Para adentrarnos en el arte de escuchar, primero es necesario diferenciar entre oír y escuchar, porque oír es un efecto físico biológico. Las ondas sonoras ingresan al oído, producen un sonido que llega al cerebro, y que cuando llega al cerebro se convierte en un mensaje. Ese mensaje es reprocesado y se convierte posteriormente nuevamente en palabras. Ahora bien, el hecho de que oigas, el hecho de que suceda un elemento biológico, no quiere decir que necesariamente escuches. Puede entrar una información. Ahora bien, ¿el cerebro sí lo está procesando? ¿El cerebro sí lo está entendiendo? Porque escuchar hace referencia a la capacidad de captar en totalidad un mensaje. Eso es escuchar. Quiero que lo escuches nuevamente. Escuchar hace referencia a la capacidad de captar en totalidad un mensaje. No te me pierdas, por favor, porque estamos entrando en unos temas muy profundos. ¿Qué escuchas? ¿Escuchas solo las palabras y por eso te duele tanto lo que te dicen? ¿O escuchas también los movimientos? ¿Escuchas también los gestos?
o supones sobre los gestos, escuchas los gestos y supones sobre los gestos. Es que creo que esa persona me hizo como mala cara. ¿Tú le preguntaste si estaba enojado? ¿Tú le preguntaste si estaba triste? Es posible que no te haya hecho mala cara. Simplemente estaba enojada. Una de las grandes limitantes de la escucha son las conversaciones internas. Esto pasa a diario. Y esas conversaciones internas es que cuando te están hablando, tenemos un diálogo interno. Óyeme, cuando estás con un amigo o una amiga y le dices, óyeme, ¿cuándo vamos a salir? Qué rico salir a tomar un café. Mientras que la persona te está hablando, estás pensando, ay, debo ir de compras. Sí, claro, yo voy a ir a tomar el café. ¿Qué fue lo que me dijiste? Y posteriormente tienes otra conversación. Debo llamar para mi cita. ¿Dónde tengo el celular? Y te buscas el celular. Y la persona te dice, oye, ¿me estás escuchando? ¿Te ha pasado? En fin, todas esas conversaciones internas son larguísimas. Tú sabes cuáles son tus propias conversaciones internas. A mí me pasa, créeme. Me toca conectarme más con las personas. Hago todo mi intento por conectarme. Por ello, muchas amistades y relaciones se rompen. ¿Por qué? Porque las personas no se sienten escuchadas, no se sienten respetadas, no se sienten amadas, no sienten que hay una compenetración. Es indispensable que también te escuches a ti mismo. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te mueves tú? ¿Te mueves suave? ¿Te mueves brusco? ¿O generas pasar desapercibidamente? ¿Te acercas o no te acercas a las personas? ¿Te acercas con la mirada? ¿Te acercas con el tacto? ¿Te acercas con las palabras? ¿Cómo reaccionas frente a las emociones? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo la siente tu cuerpo? ¿Te da susto? ¿Te da temor? ¿Te da escalofrío? ¿Te da calor? ¿Te da miedo? ¿Cómo lo siente tu cuerpo? Eso es muy bonito que te lo preguntes. Pregúntatelo. Cuando vuelvas a escuchar nuevamente este seminario virtual, pregúntatelo. Verás cómo muchas cosas empiezan a cambiar. No te imaginas desarrollando este seminario todas las cosas que he aprendido. Porque cuando vas aumentando los niveles de conciencia y vas aprendiendo más, pues aprendes a conectarte mejor. Cómo se expresa tu cuerpo. Eso hace parte de tu comunicación no verbal. Cómo te paras frente a esa persona que tú amas. O cómo te has parado con esa persona que tú amas. ¿Te has abierto? ¿Cómo se abre tu cuerpo? O se cierra. O se cierra tu cuerpo. Tienes miedo a abrirte. O con tus amigos, ¿te abres o te cierras? Con tu familia. ¿Abres tu cuerpo? ¿Cómo te comunicas con tu cuerpo? ¿Abrazas? Cuando abrazas con amor. ¿Y escuchas lo que dice el cuerpo de la otra persona? ¿Sí lo escuchas? ¿Sí entiendes? Hay personas que les gusta que las abracen, hay otros que no. Escucha eso. Hay personas que les encanta que te acerques, hay otros que no. Escucha eso. Te recomiendo que observes todas esas emociones de tu interlocutor, que escuches, que observes esa comunicación no verbal, su tono de voz. ¿Qué dice su tono de voz? Esto te permite entender muchas cosas, la alegría, la felicidad, la rabia. O cuando éramos adolescentes decían, ve por favor y haz tal encargo que te hago. Y uno, sí, yo lo hago. Sí, como entre los dientes. Tú vas y lo haces. Pero ¿qué está diciendo esa voz que no lo quiere hacer? Ahí es donde se debe generar realmente esa conversación verbal para resolver eso. No dejemos solamente la suposición de la comunicación no verbal. Hablemos. Hay que ir mucho más lejos, escuchar también cuáles son los juicios de las personas, desde dónde se paran. El juicio, la creencia, ¿qué cree de las cosas? Porque es que tenemos unos juicios tan fuertes que los vamos a ver más adelante, y esas creencias que condicionan tanto lo que dices como lo que escuchas. En la medida en la que tú te sacúdete en este momento.
Sacúdete en este momento, te sacudes de tus juicios, de esos preconceptos de las cosas, te podrás liberar mucho de esas ataduras emocionales que empezamos a generar porque tenemos demasiados preconceptos. Dentro de la escucha también es importante que definas y comuniques tus expectativas. ¿Qué esperas conseguir con lo que estás hablando? ¿Y qué esperas escuchar? Plantea tus expectativas. Resuelve tus inquietudes. ¿Y dónde está? En escuchar las expectativas de los otros, qué quieren de ti y tú qué quieres de ellos, para que consigas a través del diálogo lo que tú necesites, para que consigas a través de tu conversación verbal eso, escucha las expectativas. En el arte de escuchar también se debe tener en cuenta la historia personal. A mí este tema, la historia personal, me parece impresionante. ¿Por qué que la historia personal? No es lo mismo una persona que ha sido educada con mucho amor, que ha sido concebida con amor, a la persona que de pronto ha sido rechazada por sus padres. ¿Cómo se comunica esa persona? O a la persona que ha sido sobreprotegida. ¿Cómo se comunica? O a la persona que ha sido maltratada. Esa persona que ha sido maltratada habla desde su historia personal. Se expresa desde su historia personal. De alguna forma saldrá. Hay personas que lo hacen con compasión, otras personas que dicen, no, hay que castigar a las personas porque esa es la forma como las personas atienden bien y reaccionan bien. Porque a través de nuestra historia personal logramos ver el mundo. A través de esa historia personal nos comunicamos. Porque es la experiencia la que define el observador que somos. En otras palabras, escuchar es oír más interpretar. Acá tengo un gráfico que quiero que lo observes, que me parece muy muy interesante. No, el gráfico lo tengo más adelante. Acá hablamos de cómo te mueves, cómo te acercas, cómo te relacionas. Acá está el gráfico que te mencionaba. Escuchar es oír más interpretar. Esto es igual a escucha empática. Esa escucha cercana, esa escucha de conexión. Cómo ves el mundo y cómo ve el mundo la otra persona. Si no hay interpretación, óyeme bien, si no hay interpretación, no hay escucha, no hay comunicación. No se entendió el mensaje. Tú puedes hablar, creer que está escuchando. Por eso es importante hacer la revisión de la escucha. ¿Tú qué me entendiste? Antes de que la persona se vaya. ¿Tú me entendiste? ¿Qué me entendiste? Porque si tú preguntas esto, te vas a evitar que las personas generen otros ajustes de las cosas que no entendieron. Por eso es muy importante que preguntes, ¿tú qué me entendiste? No te quise decir esto, o sí, lo que me dijiste está bien, porque eso indica que la persona sí te escuchó. Si vamos un poco más lejos, el silencio también habla. ¿Qué dice el silencio? Y cada persona puede dar una interpretación particular a los silencios, dependiendo de las expresiones que des por medio de la comunicación no verbal. Cuando estás en silencio, ¿cómo son tus gestos? ¿Cómo son tus posturas corporales? ¿Cómo son tus movimientos? ¿Cómo te expresas? Te sugiero que te analices, que te observes cómo es tu comunicación no verbal. Escríbela, escribe para que puedas sacar de tu inconsciente eso. Obsérvate en un espejo. Quiero que reiteremos el tema de esta diapositiva, donde hablamos que el 55% de nuestra comunicación es corporal, el 38% es el tono de voz y el 7% son las palabras. Yo quería reiterarte esto porque la comunicación no verbal realmente tiene un peso superior, y por eso en la medida en que escuchemos vamos a conocer un poco más qué es lo que sucede en nuestro alrededor, qué es lo que sucede en nuestro entorno. Te decía entonces que
escuches el silencio. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dicen tus sentimientos? Si hay interés, observa también a través del silencio. El silencio es una forma de decirle a la persona, sí, te escucho, te estoy prestando atención. O por el contrario, el silencio es lejanía y es distancia. O cuando tú estás hablando del silencio, ¿cómo realmente te estás conectando con tu ser, con lo que tú eres? ¿Cómo te conectas? Si observas en el silencio cada movimiento y cada expresión. Esto realmente es un trabajo bien dispendioso que requiere mucho compromiso. También tenemos el valioso arte de la conexión. El valioso arte de la conexión es otro elemento esencial de la comunicación. Pienso que podemos escuchar, podemos oír, podemos ver, mirar la comunicación no verbal, escuchar la comunicación verbal, pero si realmente no te conectas, no hay nada. Óyeme bien, no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque realmente no hay un interés profundo de generar ese puente de comunicación, ese puente de mediación para entender a tu interlocutor. La forma de ponernos en conexión es acercarnos sin arrogancia, con humildad y con el máximo respeto, no importa con quién estés hablando. Por ejemplo, tú vives en una casa y en tu casa hay un jardín y tú ves que el jardín no está tan bonito y tú llegas y le dices al jardinero, jardinero, esto está mal hecho, esto está horrible, las flores están marchitas, usted no está haciendo bien su trabajo. A decirle, señor jardinero, cuénteme cómo puedes hacer para aprender de jardinería. Cuando esta persona le hable de la jardinería, le dice, me gustaría poder conversar y aprender porque cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que las plantas puedan estar mejor. Explíqueme qué está sucediendo, las matas están un poco marchitas, me puede enseñar y me puede indicar cómo podemos hacer para poner las plantas como las tenía antes. Te puedo garantizar que esa persona se va a conectar contigo. Recuerda que el arte de la conexión se da en la medida en que establezcas contacto visual. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos. Míralo a los ojos. Si no lo puedes mirar porque estás muy ocupado, dile, no te puedo mirar, pero te estoy escuchando. Pero háblale, dile, para que la persona no se siente ignorada, porque sé que hay momentos en los que definitivamente no podemos quedarnos mirando a la persona porque tenemos múltiples tareas y tenemos que cumplir algo. O dile, en este momento no te puedo atender, si quieres más tarde hablamos, pero míralo a los ojos. Genera cercanía y contacto visual. Ponte al nivel de la persona. Si es un niño, bájate, agáchate, háblale a su nivel. Sé respetuoso con los juicios de la otra persona. Si la otra persona piensa que evidentemente el país está en la hecatombe, si no compartas eso, respétale su juicio. No entres lanza en riste a atacar su juicio, porque su juicio es la forma como ve el mundo. Y sobre todo, lo que te he venido repitiendo, escucha y escucha. Y también es importante que preguntes para que esa comunicación realmente se fortalezca. Tu comunicación verbal y no verbal consiste en la calidad también de tus palabras. Observa también, fíjate, cuáles son las palabras que usas con mayor frecuencia, cuál es el tono de voz, si hablas muy pasito, si hablas muy fuerte, si hablas muy rápido, si hablas brusco. Te recomiendo que grabes una conversación. Métete una grabadora a tu celular, préndelo con un amigo cercano y escucha tu conversación. Olvídate de la grabadora y escucha cómo te expresas, porque de esa forma observas cuáles son tus juicios o cuáles son las palabras que más repites. Es importante que cuando estés conversando aprendas a sonreír. Acércate también a través del vínculo de la sonrisa. Esto realmente es algo que cambia y mueve la esencia de las personas.
Recuerda que tenemos, dicen popularmente, una boca para hablar y 2 oídos para escuchar. Por ello te invito a que te cultives en el arte de escuchar. Para que escuches a los demás es necesario que te escuches a ti mismo primero. Óyeme bien, te escuches a ti mismo primero. Te invito a que busques un lugar donde nadie te moleste. Nadie te moleste. Este es un ejercicio que vas a hacer cuando termines de escuchar este seminario. ¿Qué vas a hacer? Pausa el video y te sientas en una silla o en una silla preferiblemente para que no te duermas. Y escucha los sonidos que vienen desde afuera hacia adentro. Empiezas a escuchar el sonido de los carros, luego que abren una puerta, que la cierran, el sonido de la nevera, en fin, empieza a escuchar. Cuando te empieces a acercar a ti mismo, escucha tu respiración y luego escucha los latidos de tu corazón. Esto genera una conexión profunda contigo mismo, porque en la medida en que tú te comuniques con tu interior, que te lo he venido insistiendo a lo largo del seminario, te podrás comunicar mejor con los demás, porque estás conectado con tus sentimientos y así podrás conectarte con el sentimiento de los demás. Recuerda que tu comunicación es poderosa en la medida en que escuches las palabras y escuches los silencios, escuche las historias, escuche los movimientos, escuche las creencias de los demás y tus propias creencias. En esta medida sé que tu vida dará un giro importantísimo. Bueno, esto es todo. Gracias por tu atención y te espero en el siguiente nivel, donde vamos a conversar sobre la timidez, cómo superar la timidez. Todos tenemos algo de timidez, no creas. Entonces te envío un fuerte abrazo. Fue un placer haber estado contigo. Dios te bendiga. Hasta pronto.